Hermana Betsabe, Dios la bendiga a usted y primeramente al hermano Jairo, toda su familia y toda la iglesia en Torraña que están congregados en este momento para exaltar y bendecir el nombre del Señor Jesucristo. Gracias, hermana Betsabe, por la invitación que amablemente me ha hecho. Y aquí pues estamos en Bogotá, Colombia, con bastantísimo trabajo, gloria a Dios, porque yo he estado declarando que este es el tiempo de la iglesia, ¿no? El tiempo para declarar, para confesar, para comunicar, para mostrar nuestra identidad. Gracias a Dios por los que hemos hablado mucho por la iglesia en España, por los pastores, sus familias, por todas las congregaciones. Estamos al tanto de las noticias y sabemos que en la nación ha sido fuertemente sacudida por esta situación de salud y también lo que viene implícitamente, el asunto económico, político, todo eso que no es desconocido. Bueno, estamos clamando al Señor por ustedes y lo hemos hecho y lo vamos a seguir haciendo y sigamos en esa unión, en intercesión, en clamor a Dios por toda la iglesia en todo el mundo. Realmente aquí en Colombia son pocos los casos de hermanos que han estado enfermos de este virus. No hemos tenido ningún fallecido, nuestros pastores tampoco a ninguno le ha tocado esta enfermedad. Y en Colombia pues ha sido más bien, bueno, por ahora en las manos del Señor estamos. No ha sido tan fuerte, de pronto todavía estamos dando como la etapa difícil, pero bueno, hay una iglesia muy numerosa aquí en Colombia que estamos orando las 24 horas del día y sabemos que el Señor es bueno y que Él escucha nuestro clamor. Anhelamos que siga así. El asunto de que no hayan tantos contagios ni tantas muertes es nuestro clamor, nuestro deseo delante de Dios, si Él así lo quiere. Bueno, mis hermanos, vamos a tener entonces una lectura de la palabra del Señor en el Salmo 16. Hemos tenido esa lectura introductoria al gran hermoso servicio, con alabanza, con exaltación, con adoración. Los felicito por la actitud tan dispuesta para participar, para ser parte de este culto. He notado cuando fui hace 2 años que conocí al hermano Jairo y a la hermana Betsabe y su familia, noté, me llamó mucho la atención cómo la iglesia en España está en ese momento hermoso de tanto fervor. Y ojalá que sea siempre así, que no sea una etapa por superar, sino que sea una constante característica de esa iglesia, y eso lo he visto esta noche en este culto. Yo me asombraba cuando ya en la convención en el 2018 vi a los hermanos tan sedientos de la presencia del Señor, tan infatigables, no sentían ni cansancio, no sentían hambre. El calor nos sacaba del culto y admiraba realmente esa bonita actitud y recordaba mi infancia. En mi infancia viví un avivamiento muy hermoso aquí en Colombia. Los hermanos asistían a los cultos, a las convenciones, y eso era una cosa tremenda, o sea, no era algo imparable, no se pensaba que esta es la hora de comer, que está haciendo mucho calor, sino que la iglesia estaba ahí todo el día. Y siempre he pensado y he deseado que retornemos a ese momento tan bonito, que no haya sido una etapa del pasado, sino que la iglesia en Colombia vuelva a ese principio, aunque hay muchos hermanos de diferentes iglesias que son hermanos de mucha consagración, búsqueda de Dios, pero en sí no es el general, no es el general, y estamos en eso y estamos sintiendo de parte de Dios que van a venir un tiempo, una temporada grande de avivamiento, de amor por la presencia del Señor, por sensibilidad, por conexión de estas generaciones jóvenes
de creyentes y de hijos de los hermanos descendientes de los que tuvimos esa participación hace unos años, esa experiencia de vida, estamos adelantando ese gran avivamiento para la iglesia en Colombia. Entonces, hermanos, sigan así, tan juiciosos, buscando al Señor, participando en los cultos, con sus cámaras activas. Aquí en varios cultos donde he estado solo veo puras figuritas estáticas. Se siente uno robot, como un robot. Pero me gozo en verlos, allá la hermana que está al aire libre, qué rico, con esa palmera. Qué bonito, los felicito. Mis hermanos, dice el Salmo 16:11, lo leímos al inicio: me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Este es el título del consejo de la palabra en esta noche. En tu presencia hay plenitud de gozo. Son amantes, ¿verdad? El pueblo pentecostal anhela la presencia del Señor y nos unimos a esa confesión, a esa declaración como resultado de la experiencia del salmista. Aquí hay plenitud de gozo. Quiero decirles a ustedes que como yo y mucha gente, muchos hijos de Dios alrededor del mundo, que anhelamos, amamos, seguimos la presencia del Señor, que hay tres dimensiones de la presencia de Dios. La primera dimensión de la presencia de Dios es la omnipresencia de Dios. Es una presencia que es parte de la omnipresencia de Dios. Es un atributo de Dios que quiere decir que Dios está simultáneamente en todas partes. Que Dios lo llena todo con su presencia porque Él es espíritu y no necesita el cuerpo, la corporeidad para hacerse presente aquí o allá, sino que por su naturaleza, por lo que Él es, que es omnipresente, que lo llena todo, tiene esa capacidad, esa habilidad única, un atributo que es solo de Él, de estar en todas partes en el mismo momento, gracias a que Él es excelso, soberano, que es intangible, que no podemos decir que es para mí solo, sino para todos los que son buscadores de Dios. Esa es la primera dimensión de la presencia de Dios, su omnipresencia. Él ve a los buenos, ve a los malos, Él está en un continuo conocimiento de los sucesos históricos del mundo, porque Él está en todas partes, y como está en todas partes, entonces también lo sabe todo. Gloria al Señor. Hay una segunda dimensión de la presencia de Dios, y es esta dimensión donde hemos estado en este culto, donde hemos leído en su palabra que en su presencia hay plenitud de gozo. Esa presencia de Dios es una presencia revelada, sentida por sus hijos, percibida por su pueblo. Es una presencia consciente, es una presencia manifiesta de Dios con su pueblo. Dice la palabra del Señor en el Salmo 25:14, que la comunión del Señor es con los que le temen. La cercanía de Dios es con aquellos con quien Dios tiene un pacto, con aquellos con quien Dios tiene una relación. Gloria al Señor. Esa dimensión de la presencia de Dios es una dimensión de intimidad. Eso es hermoso, descubrir que en esa relación con Dios hay intimidad, hay cercanía, ¿verdad? Es una relación de una dinámica, de una interacción. Es una relación viva, ¿verdad? Que se ha construido al paso de los años de nuestra vida cristiana y al paso de estos, a medida que nos hemos metido en Dios, en su presencia, hemos aprendido a estar con Dios. Es un asunto de estar con Dios, no solamente de hablar con Dios, sino que hemos estado aprendiendo a estar con Dios,
a oír su voz. La palabra del Señor dice que con los que se acercan a Dios, con los que le buscan, Él tiene intimidad, y con los cercanos les declara sus secretos. Y los secretos se dicen en cercanía. Los secretos se dicen en silencio. Los secretos se dicen en quietud. Gloria al Señor. Esa dimensión de la presencia de Dios, de intimidad, de cercanía, de secretos, es una dimensión hermosa, que en una dimensión tan grande que por eso el salmista dice que allí hay plenitud de gozo. Cuando nos metemos y vivimos, porque no es un asunto solo de instantes, en esa presencia de Dios, el ser humano recupera, nosotros como hijos de Dios recuperamos esa cabalidad a los pies de Dios, a los pies del Señor, y toda esa cobertura que Él nos extiende cuando estamos metidos en su presencia, cuando sentimos gozo, cuando sentimos libertad, gloria al Señor, en toda esa dimensión de su presencia. Entonces somos completos, estamos completos ante Dios. Dios nos hace dignos, aunque en su presencia nos sentimos pequeños, ¿verdad? Porque es en su presencia donde lo dejamos todo a sus pies, y Él nos levanta para darnos una posición de dignidad, porque en su presencia hay plenitud, hay cabalidad. Recuperamos todo lo que en nuestra vida pasada en el pecado perdimos, y ahora en perspectiva de la presencia de Dios, Dios nos da todo eso, esa semejanza, toda esa envergadura de su imagen y semejanza, nos da una posición. Gloria al Señor. Hay alguien que experimentó toda esa presencia de Dios, y precisamente es ese salmista, David, el adorador por excelencia, el amante de la presencia del Señor. Él mantenía en un diálogo continuo, y muchos de los salmos que hoy leemos y que a ellos nos unimos en momentos, en sentimientos diferentes, nos conectamos con ese salmo y hallamos en ellos un sentimiento, un estado que nos permite retomarlo para nosotros dirigirnos de nuevo a Dios a través de la experiencia de David, y después a través de nuestra propia experiencia. Él encontró en la presencia de Dios una fuente inagotable de vitalidad para triunfar, para vencer en las peleas, en las persecuciones, en las luchas. Él encontró en la presencia de Dios y en Dios mismo una cercanía. Había un diálogo continuo entre Dios y entre David. Había en David él encontró el secreto, como dice el himno antiguo que cantamos aquí en Colombia, el gran secreto de morar en el Señor. Él llegó a decir: yo tengo sed de ti, gloria al Señor, para decirle: anhelo de tu presencia, gloria a Dios, anhelo como cuando tengo sed y anhelo beber, así anhelo tu presencia. Tengo sed de ti, Señor. Gloria a Dios. Y allí en las tierras áridas, en los desiertos, él estaba escondiéndose de sus enemigos, su vida corriendo continuamente peligro. Él declaraba: tengo sed de la presencia de Dios, porque allí encuentro seguridad, porque en el Señor encuentro mi victoria, porque en Él encuentro la fuerza, en Él encuentro que Él también es mi refugio, mi estandarte, mi apoyo, mi torre fuerte. Gloria al nombre del Señor Jesús. Aparte, para complementar esta experiencia de David, él relacionó la experiencia de la presencia de Dios, la ligó con el templo. Y decía, cuando estaba lejos del santuario de la alabanza, del tabernáculo de la alabanza, él decía: anhelo los atrios del Señor, quiero estar allá en su presencia. Gloria a Dios. ¿Cuándo vendrá y me presentaré?, decía David. También dijo: una cosa demandaba Jehová, y esta buscaré. Yo quiero estar todos los días en la casa de Él. Quiero contemplarlo en su templo. Quiero admirar su santidad. Quiero admirar todo lo que Él es. Y también dijo:
cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos. Es mejor un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Había una conexión directa entre Dios, entre David y Dios. Y el templo, el anhelo del templo, fue una manifestación de ese deseo por la presencia de Dios. Y muchas veces hizo cosas poco comunes. Por ejemplo, cuando fue por los panes de la preposición allí en uno de los santuarios del momento. Y otra vez, él como rey se quitó la corona y se puso todo el vestido del sumo sacerdote, el efod, tomó el arca de Jehová, símbolo de la presencia de Dios que estaba guardada por allí, estaba oculta y guardada en una de las casas de los miembros de las tribus de Israel. Fue con un ejército de levitas y con el pueblo a recuperar la presencia de Dios y traerla más cerca de él, para meterla allí más cerca del pueblo. Gloria al Señor. Y después de estar de cueva en cueva, de desierto en desierto, de pueblo en pueblo, convirtió a Israel, a Jerusalén, en la capital de la presencia de Dios, el símbolo de la presencia de Dios, con el arca allí, gloria al Señor, y compuso ese salmo: ¿dónde me iré? Oiré de tu espíritu. ¿Dónde me esconderé de tu presencia? Él allí mezcló la primera dimensión de la presencia de Dios, la omnipresencia, con la segunda dimensión de la presencia de Dios que estamos hablando. Si yo fuere al extremo del mar, si me ocultare allí o allí, allí estarás tú, allí estará tu mano, allí me salvará tu diestra. Gloria al Señor. Pero quiero decirles a todos los hermanos y amigos que están en este hermoso servicio de la iglesia de Torrevieja, quiero decirles que hay otra dimensión de la presencia de Dios. Que esto que hemos vivido y en lo que nos hemos deleitado, en los cultos y en nuestra vida devocional y en nuestra vida personal con Dios, es una puerta para una dimensión aún más grande y más profunda de la presencia del Señor. Y es la dimensión de la gloria de Dios. Gloria al Señor. Dice la palabra de Dios en el Salmo 103, el versículo 7, dice: sus caminos notificó a Moisés y a los hijos de Israel sus obras. Israel se quedó con las obras de Dios, con lo que él hacía. El pueblo de Israel vio cosas grandes, vio milagros, cosas extraordinarias de Dios. Ellos pudieron percatarse de una presencia continua de Dios día y noche. Dios estuvo con ellos, Dios no los dejó, Dios no los desamparó. Pero ellos se quedaron con las obras, con las manifestaciones, con los actos de Dios, con los atributos de Dios, lo que Dios hizo por ellos. Dios demostró ser el Dios todopoderoso, el Dios Sabaoth, el de las guerras triunfantes, el Jireh, el que proveía, el Dios Rafa, el Dios que los sanaba. Ellos se quedaron con la delicia del maná, con las codornices, con la columna de fuego, con la nube, con la roca, con el agua. Todo eso precioso, sobrenatural, magnífico. Pero hay algo más grande que las cosas que Dios puede hacer por nosotros. Y es lo que Él es en sí mismo. Cuando Moisés le preguntó al Señor, a Yahvé, a Dios: voy a ir ante Faraón como me lo has ordenado, pero si me preguntan cuál es tu nombre, ¿yo qué voy a decir? Y el Señor Dios les dijo: di que el yo soy te envía. Allí se reveló en su esencia, se reveló Dios a Moisés, gloria al Señor. Y a lo largo de la vida de Moisés, del pueblo de Israel y del Éxodo, Dios se encargó de demostrarle quién era ese yo soy. Gloria al Señor Jesús. Pero todos esos que vieron cosas grandes de Dios en el desierto, en el Éxodo, no pudieron entrar a la tierra prometida, porque ellos se quedaron con el quehacer de Dios, con las obras de Dios, con los milagros de Dios, y no pudieron
conocer a Dios a través de ellos. Cada vez querían más cosas de Dios, querían comida más rica y deseaban las cebollas y los berros que habían allí en Egipto, porque no comprendieron que este cuidado de Dios era Dios mismo a favor de ellos, y siempre estuvieron claudicando, deseando algo mejor. Hay un salmo que dice que tuvieron la osadía de pedir comida a su gusto. Querían que Dios les hiciera un buffet en el desierto. Querían llenar su vientre, satisfacerse, solo sentirse a salvo y querer todo lo bueno y lo bueno y lo bueno. Y cada vez querían más de Dios. Se hostigaron del maná, se hostigaron de las codornices. Dios daba mandamiento y lo desobedecían. Nunca pudieron comprender la bondad de Dios a través de todas esas manifestaciones de misericordia, de su amor y de su poder. No pudieron entrar a esa tierra prometida porque sus corazones se endurecieron. El testimonio que nos da la palabra del Señor como resultado de todo ese peregrinaje y de la experiencia de Israel en el desierto fue que fue un pueblo de corazón duro, que no hubo codorniz, ni maná, ni nube que cambiara, que transformara la naturaleza del pueblo de Israel. Y así dice entonces el salmista: sus caminos notificó a Moisés y a los hijos de Israel sus obras. Ellos se quedaron con las obras. Por eso cuando Jesús vino en su ministerio, le decían: muéstranos, danos señales por allí, danos señales por acá. Y continuamente estaban pidiéndole a Jesús señales, porque ellos se quedaron con las señales, con las obras. Pero el Salmo 103, el versículo 7 dice que Moisés se quedó con los caminos de Dios. Él se quedó con la gloria de Dios. Él se quedó con lo más grande. Él traspasó la nube, él traspasó para ver al omnipotente. El Dios que acompañaba a Moisés era más grande que la nube, era más grande que la codorniz, era más grande que el maná, era más grande que esa columna. Él conquistó la gloria de Dios. Gloria al Señor Jesús. Hubo un momento que tuvo que sacar el tabernáculo del medio del pueblo, porque había tanta dureza en esos corazones que no merecía Israel tener un tabernáculo en medio de ellos, y tuvo que sacarlo afuera. Y el pueblo solo observaba como Moisés salía todos los días para meterse en el tabernáculo, y la presencia de Dios, la gloria de Dios rodeaba todo ese lugar. Pero esa gloria solo era para Moisés, no para el pueblo de Israel, porque habían corazones que se habían endurecido. Gloria al Señor. Y allí envuelto en esa presencia de Dios, Moisés hablaba con Dios cara a cara, como hablar uno con otro. Esa es una dimensión grandísima, es un nivel muy, muy elevado de la presencia de Dios. Y a ese nivel es que Dios nos ha invitado en estos días de gracia, en esta temporada de gracia, de abundancia de su amor, de su misericordia, de su salvación y de su presencia. Llegó el momento en que Moisés le dijo a Dios: muéstrame tu gloria, quiero verte, no me conformo con la nube, ni con la codorniz, ni con la columna de fuego, quiero verte. Muéstrame tu rostro, muéstrame tu gloria. Gloria al Señor Jesús. Y el Señor le dijo: sí, yo te voy a meter en mi gloria. Gloria al Señor. El Señor le dijo: voy a pasar toda mi bondad, ¿verdad? Toda mi bondad. No habló de hacer cosas, milagros, que son maravillosos. Gracias a Dios por ellos. Voy a pasar toda mi bondad delante de ti, y delante de ti pronunciaré mi nombre. Dios se reveló, se mostró delante de Moisés de una manera tremenda, impresionante, única. Gloria al Señor, porque Moisés conquistó la gloria de Dios.
Yo les invito, querida iglesia de Torrevieja, vamos a meternos en la presencia de Dios para acceder a su gloria, no simplemente para pedir los favores de Dios y conocer más de sus atributos, que gloria a Dios, por ellos los necesitamos. Pero cuando nos metemos en la gloria de Dios, cuando nos quedamos en la gloria de Dios, ya perdemos el interés por lo natural, por la comida, por el techo, por la salud, y nos metemos a desear lo grande, lo sobrenatural, lo poderoso, lo magnífico, lo que está en el corazón de Dios. Ya si tenemos o no tenemos, pasa a un segundo nivel, porque en la perplejidad de la gloria de Dios hay una plenitud, no nos falta nada, ya no queremos más nada, sino que hay una llenura completa y total de la gloria y de la presencia de Dios en nuestras vidas. Fui muy impactada, como les decía, en mi niñez, cuando veía a un grupo de personas en la iglesia donde pasé mi infancia, siempre tan buscadores de Dios. Una mujer, una hermana que llamaba Rosa Osa, siempre doy testimonio de ella cuando hablo de esto, de la presencia de Dios. Y ella siempre se hacía acompañar de mucha gente y siempre estaba alabando a Dios, siempre estaba orando en las convenciones, en la iglesia local, en los cultos, en los pueblos. Ella llegaba allí en los cultos, en las veredas. Recuerdo en mi infancia que fui impactada por personas que conquistaron la gloria de Dios. Y eso ha inquietado mucho mi vida. Y he estado en un continuo meterme en esa presencia, en esa dimensión de la gloria de Dios. Pero hubieron personas que provocaron en mí ese deseo, esa curiosidad de la gloria de Dios. Y entre ellos están mis padres, que cuando yo era niña siempre les oía orar a medianoche, a las 3 de la mañana, a las 5 de la mañana. Y de cuando en cuando venían mis abuelos a visitarlos y se unían los 4. Hermanos, y eso era una oración continua. Yo era muy niña de 5, 6, 7 años, pero eso me impactó tanto. Cuando oía la voz del uno y oía por allá en la oscuridad, oía al otro, y al otro entre susurros, entre lágrimas. Hermanos, eso inquietó mi corazón, ha marcado mi vida. Porque la gente que conquista la gloria de Dios en su sencillez puede impactar, poner un sello de la presencia de Dios en las vidas, gloria a Dios. Y eso es lo que necesitamos en estos tiempos, conquistar la gloria de Dios para nuestras vidas, para nuestras familias. Gloria al Señor. En estos días estaba escuchando a mi padre, que ha sido un ministro muy antiguo en el Evangelio, y siempre le reconocí como un hombre muy buscador del Señor. Mientras estuve en mi casa y hasta hace 5 años nunca lo vi acostado. Siempre que iba a su cuarto estaba orando a cualquier hora. Nunca había sueño en sus ojos, sino siempre en una continua búsqueda de Dios. Y estos días mi hermano, que es pastor en una de las iglesias en Estados Unidos, hace 2 días lo invitó para tener una palabra de Dios a través de las redes sociales. Hermanos, y lo vi a mi padre una vez más, metido en esa gloria de Dios. Su rostro, su vida, sus palabras, reflejando esa presencia, esa gloria de Dios. Yo lo veía como un niño haciendo pucheros, llorando y bendiciendo a Dios. Su vida se convirtió en un altar de gratitud, de adoración, de perplejidad, de asombro, una vida sencilla, pero completamente hincada en la presencia de Dios. Y esto me estremeció del verlo así, me estremeció de nuevo como cuando yo era niña. Gloria a Dios. Y yo miré mi vida y miré todo nuestro contexto, cómo nos llenamos de cosas y más cosas, y cómo nos satisfacemos con las cosas materiales,
cómo nos llenamos con lo material, y eso material decimos es bendición de Dios, y en efecto lo es, pero necesitamos ir en búsqueda aún más allá de lo material. No conformarnos y poner rodilla sobre rodilla y sentarnos en el sofá para decirlo, lo tengo todo porque Dios me lo ha dado todo. Pero a veces nos falta ese peso de gloria en nuestras vidas, y necesitamos es convertirnos en gente que ha cautivado, que ha conquistado la presencia de Dios para sus vidas, que tienen acceso directo, que Dios siempre está con los brazos abiertos, no solo para darles, sino para demostrarles toda su bondad, todo su ser, para abrir su corazón, para decirles, yo soy el que soy, porque dice la palabra del Señor, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni se alabe el rico en su riqueza, ni se alabe el valiente en su valentía. Alábese, gloríese el que tenga que alabarse, en conocer que yo soy el Señor. Hay que conocer la calidad de Dios que tenemos, pero no solo porque nos da, porque cuando Él nos quiera dar, entonces podemos claudicar de Él, porque cuando de pronto no nos quiera sanar, podemos claudicar de Él. No es por lo que Dios haga por nosotros, sino por lo que Él es. Todo el que quiere gloria de Dios para su vida, se apegará a lo que Dios es, y se quedará siempre con lo más grande, con la gloria de Dios, hasta que esa gloria de Dios sea perfecta. Este día que seremos levantados en la gloria suprema y transformado nuestro cuerpo, esa gloria de Dios será como unos rayos traslúcidos. Si vamos a ser levantados a esa gloria del Señor, a una dimensión perfecta de la gloria de Dios, donde no habrán lágrimas, no habrán tristeza, el sufrimiento desaparecerá y viviremos en una gloria eterna para siempre con Jesucristo. Hay un futuro grande, hay una esperanza hermosa para aquellos que en la tierra han llamado la gloria de Dios para su vida. La palabra del Señor dice en la oración de Jesús que como se haga en el cielo, se haga en la tierra. Los que traen la gloria de Dios para sus vidas tendrán cielos abiertos para la gloria eterna con Jesucristo. Gracias, hermanos, por su atención. Les dejo esa inquietud y pensamiento de la palabra de Dios. Vamos más allá de la presencia de Dios. Vamos a conquistar la gloria de Dios para nuestras vidas.